Nuestra siguiente ponencia es de aplicación multisectorial. Para ello tenemos a Mario Manuel Cabezuelo, que es ingeniero mecánico del Departamento de Mantenimiento. Es experto en implantación y desarrollo de mantenimiento predictivo, incluyendo el análisis de vibraciones, la termografía, ultrasonido, lubricación por condición. Actualmente Mario es el ingeniero jefe de predictivo y mantenimiento de la empresa Marquesado Solar. Bienvenido, Mario, y muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Vale. Agradecer a Preditec la oportunidad de exponer nuestro caso. Vengo a hablar de la lubricación basada en la condición, una técnica que hemos comenzado a implantar hace unos meses, concretamente desde junio. Pero antes de comentaros todo eso, os voy a exponer quién es Marquesado Solar, a qué nos dedicamos, ¿vale? Marquesado Solar es la empresa operadora, propietaria y mantenedora de la planta termosolar Andasol 3 en Granada. Está formada por un consorcio de empresas alemanas, dentro de las cuales se ubica la principal accionista es RWE y también Aguas de Múnich y Rhein Energy. Indicar que la localización de la planta no es casual. Se encuentra en el altiplano de Granada porque tenemos una de las mejores radiaciones del mundo, solo superada por la del Tíbet. Os voy a comentar qué es una planta CSP. Las plantas CSP son unas plantas generadoras de energía eléctrica que obtenemos la energía del sol a través de la concentración de la misma mediante unos espejos cilindro parabólicos en un tubo absorbedor, ¿vale? Esta tecnología, concentramos el foco del haz de luz en el tubo y calentamos un fluido caloportador, que es con el que vamos a generar vapor desde 293 hasta 393 grados, ¿vale? Como peculiaridad tenemos 152 lazos, cada lazo tiene unos 300 metros de longitud. Estos son unos datos generales de nuestra planta, tiene un tamaño de unas 200 hectáreas. El fluido principal de circulación es el HTF, aceite térmico, y tenemos una peculiaridad, no todas las tienen, un sistema de almacenamiento de sales fundidas, son nuestras baterías que nos permiten operar por la noche, y nuestra turbina es pequeña, es de 50 megavatios, ¿vale? ¿Cómo funcionamos? Tenemos el bloque de potencia, que es como el de una central térmica convencional, pero en lugar de quemar carbón o gas, lo que hacemos es extraer la energía del sol. Con nuestro compo solar extraemos la energía y repartimos el fluido para generar vapor y para almacenar el calor en nuestro tanque de sales caliente. Trasvasamos energía del tanque de sales frío al caliente durante el día para cargar las baterías, digamos, lo que nos permite producir por la noche en ausencia de sol. Es decir, que nuestro sistema de almacenamiento nos permite, sobre todo entre los meses de mayo a septiembre, operar 24 horas en días buenos de operación. De hecho, no recuerdo si fue en 2018 o 2019, llegamos a una operación continua de 20 días. Bueno, y una vez que sabéis a lo que nos dedicamos, antes de entrar en la técnica de lubricación por ultrasonidos, que es lo que he venido a explicar, os voy a comentar un poco cómo gestionamos el mantenimiento en nuestra empresa. Tenemos aproximadamente unos 30.000 activos sometidos al mantenimiento bajo un sistema de condition monitoring. Hay equipos a los que le aplicamos, los tenemos destinados al mantenimiento al fallo, preventivo, predictivo, ¿vale? Decir que el 14% de nuestros equipos están sometidos a mantenimiento predictivo. Entre ellos se encuentran esto lo hemos realizado tras hacer un análisis de criticidades. Entre ellos nos encontramos con las bombas, motores, válvulas de control, la turbina, por supuesto, tanques y también tuberías e intercambiadores, ¿vale? Bueno, y vamos a empezar con el sistema de lubricación. ¿Por qué lubricar? La lubricación es uno de los puntos más importantes en el mantenimiento de los equipos rotativos. Este gráfico concretamente es cortesía de Preditec, se lo he pedido prestado. El 50% de los fallos en los rodamientos se deben a una mala lubricación
el 14% por contaminación y el 36% por una pobre lubricación. ¿Qué entendemos por pobre lubricación? Para nosotros una pobre lubricación es lubricar en exceso o lubricar en defecto, porque tanto la falta como el exceso de grasa son perjudiciales. Desde nuestro punto de vista es peor la falta de grasa, evidentemente, nos puede romper un rodamiento, pero el exceso de grasa también nos puede producir calentamiento, nos puede contaminar motores, si se nos rompen los escudos nos puede entrar en los desgranados, ¿vale? También lo consideramos perjudicial. Antes de continuar, para los que no estáis familiarizados, os voy a comentar el concepto de ultrasonido. El ultrasonido es una onda acústica que se encuentra por encima de los 20 kHz. Para que os hagáis una idea, como aparece en el gráfico, la banda auditiva humana está entre los 20 Hz y los 20 kHz. Necesitamos un medio de transmisión, en el vacío no se podría transmitir. Es altamente direccional, lo cual es muy importante a la hora de realizar las medidas, tanto para el tema de lubricación como para el resto de aplicaciones que tiene la técnica de ultrasonido, que desde nuestro punto de vista es bastante versátil. Y la unidad de medida que utilizamos es el decibelio. Esto también es cosecha de Preditec. Como nos enseñó nuestro amigo Pedro Gorriz, en el curso de certificación del CAT 1, lo que intentamos es cumplir las dos reglas de oro. La grasa adecuada, volumen correcto y sin contaminación, en el intervalo correcto y en la ubicación correcta, ¿vale? ¿Cómo hemos realizado la selección de equipos? Para nosotros lo ideal sería poder aplicarlo en todas las máquinas, porque somos un equipo muy aplicado al mantenimiento predictivo. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado equipos principales. Aquí se puede observar nuestras bombas de circulación principales de agua y de HTF, comparten motor, que es lo que podemos engrasar. Estas bombas venían con equipo de engrase automático que hemos desechado porque tenemos redundancia y continuaban el engrase cuando estaba la bomba parada. Además de eso, los engrasadores, aunque se hicieran los preventivos de revisión, fallaban y hemos tenido varios problemas en rodamiento con el tema de los engrasadores automáticos. La posibilidad de engrase, que hay motores en los que no podemos, evidentemente porque no tienen la posibilidad, son rodamientos cerrados. Sí que le hacemos un mantenimiento de vibraciones y también estamos implantando hacerle medida de ultrasonido un poco más prolongada para conocer el estado de los rodamientos. Como muchos de aquí supongo que sabrán, los fallos en rodamiento se detectan antes mediante ultrasonidos que mediante vibraciones. La posibilidad de la operatividad del equipo. Aquí tenemos un ejemplo que lo hemos metido en ruta, un equipo que opera 24 horas al día, un equivalente de 12 horas a la semana, porque 12 horas al día porque tenemos redundancia, vamos alternándolo cada 2 semanas. Y otro que hemos descartado, como son las bombas de lavado de filtros, porque solo nos operan 2 horas a la semana. Hemos decidido engrasarlas por tiempo. Hay otros principales, como las bombas de condensado, que otros criterios que hemos hecho es la posibilidad de estandarizar engrasadores. En este caso, el motor no se podía engrasar porque es un rodamiento cerrado y la bomba tiene una tacilla personalizada que no hemos querido modificar, ¿vale? Eso lo hemos descartado. El equipo. La herramienta requerida. Pues requerimos un equipo de análisis de ultrasonido, en nuestro caso es el SDT LoopExpert, que es bastante intuitivo. La pistola de engrase, la pistola puede ser una pistola manual perfectamente. Nosotros tenemos la Milwaukee MG18, nos decantamos por ella porque al técnico está bastante confortable engrasando con ella, además de la precisión de engrase que nos aporta, ¿vale? Engrasa por pulso y al regularla es bastante precisa. Y luego el software de ultrasonidos, el software personalizado de SDT, el Ultra Analysis Suite. ¿Podríamos engrasar mediante ultrasonido sin crear una estructura, sin crear una base de datos? Podríamos hacerlo, pero no estaríamos haciendo un predictivo, estaríamos haciendo un engrase. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos creado en nuestro software, hemos creado la base de datos basándonos en nuestro sistema árbol de planta, avanzando un poco más porque tienes que llegar hasta el punto de medida, pero nos hemos basado en eso para hacerlo confortable tanto para nosotros como para los técnicos.
que una vez hemos definido la estructura, se seleccionan los puntos de medida y las zonas. Nosotros, como es la mayoría de los equipos que engrasamos, porque las bombas suelen estar refrigeradas por aceite, son motores, diferenciamos entre el lado acoplado y no acoplado, y realizamos dos tipos de medidas: medidas de temperatura y medidas de ultrasonido con el sensor LoopSense. Lo ideal quizá hubiera sido medir tanto temperatura como ultrasonido en los dos lados de la máquina, pero temperatura únicamente medimos en el lado acoplado, puesto que en el lado no acoplado tenemos las carcasas de los ventiladores. Se pueden hacer registros, pero al medir el equipo con un pirómetro y no ser una cámara termográfica no lo hemos considerado necesario. ¿Vale? La selección del tipo de grasa tenemos que cargarla en el equipo. Decir que nosotros teníamos hecho, quizás no es lo más adecuado ni lo que se recomienda, pero teníamos hecho un estudio previo en consonancia tanto con los fabricantes de los equipos principales como con los suministradores de grasa con el suministrador de grasas que tenemos, y hemos unificado un único tipo de grasa. La grasa es la S2 V100 de Shell. Pero decir que el programa te permite incluir todas las grasas que tenga. Si es una central más grande, una empresa más grande, digamos, que tiene más equipos, pues no tiene ningún tipo de problema. Este paso hay que realizarlo previamente a la creación de las medidas, tanto la creación de la grasa en el sistema en el software de gestión, como la creación de las pistolas de engrase. Nosotros, cuando hemos seleccionado en nuestra pistola automática la cantidad, lo hemos ajustado a 1 gramo para ir poco a poco, pero bueno, la podríamos haber ajustado como va por pulso a 2, 3, lo que hubiéramos considerado. Pero hemos decidido empezar por 1 gramo y es la que tenemos asignada a todo el predictivo. Pasamos con la creación de los puntos de medida. Hemos creado, como hemos comentado, dos puntos. La medida de ultrasonidos se hace asociando el sensor LoopSense. Hay que definir la medida completa, el intervalo de la periodicidad, que lo haremos ahora a continuación, la grasa, la pistola, sobre todo por la cantidad de grasa que inyectamos, el rodamiento, lo que es muy importante. El programa, en función del rodamiento que introduzcas, te va a seleccionar la cantidad de grasa en función de la base de datos que tiene, la velocidad. Aquí hacer mención a las máquinas de velocidad variable. Nosotros hemos seleccionado, estamos realizando los engrases a plena carga, máxima carga de la máquina, pero nos estamos dando cuenta en que hay máquinas en las que tenemos varios modos de operación. Tenemos modo de operación de invierno-verano. En invierno trabaja a un régimen, en verano trabaja a otro, y esto vamos a ir corrigiéndolo. Y el tiempo de adquisición, que es muy importante, que es el tiempo de estabilización que necesita la máquina para volver a realizar las medidas. La medida de temperatura, en la que se configura la única variable que hay que meterle en la emisividad. Como he comentado antes, nosotros con el tema de la temperatura, al realizarse con pirómetro, queremos un análisis más bien estadístico. Hemos fijado la emisividad de todas las medidas a 0,93, la hemos estandarizado. Y las medidas se realizan todas en el exterior. Y nos queda una estructura tal que así, ¿vale? La generación de la ruta. Hemos establecido una periodicidad de 30 días de medida. Tenemos la orden en ejecución durante 2 semanas para adaptarnos a los turnos rotativos de operación. Como tenemos redundancia en la mayoría de los equipos, durante esas 2 semanas nos hacen los cambios para poder realizar el engrase con la máquina operando. La duración estimada de los trabajos es de una persona durante unas 12 horas, y en nuestro caso, de momento, por la cantidad de equipos que tenemos, los tenemos ubicados en una única ruta. La idea, como he comentado, es personalizar. De hecho, en el caso de las bombas principales de circulación de aceite, nos hemos dado cuenta de que quizás tenemos que acortar la medida. Combinándolo con la técnica de vibraciones, no han aparecido excitados los valores de la franja de media frecuencia, y puede ser que tengamos que acortarla de 30 días a 15 días, ¿vale? Y el modo, lo que he comentado anteriormente cuando estaba hablando de la revolución, el modo invierno y modo verano, que también lo vamos a tener que implantar.
Para realizar las medidas, bueno, es muy importante asegurarse de que el engrasador está bien conectado, la boquilla de engrase. Nuestro equipo en este sentido no nos deja margen de error porque tenemos un adaptador en el que nos permite medir y realizar engrase en el mismo punto, en el engrasador, que es el más adecuado. Hay otros equipos que no tienen esta posibilidad y se tiene que intentar siempre medir en el mismo punto cuando está engrasando. Si no, las medidas no van a ser fiables, sobre todo con esta técnica, que es muy direccional. Siempre utilizar los cascos. Cuando empezamos a trabajar, el equipo es muy visual y parece que te va a permitir realizar un buen engrase únicamente con los valores que te da en pantalla, pero no. Es muy importante utilizar los cascos y combinar la medida de la pantalla porque el sonido de cuando se realiza un buen engrase es muy característico. ¿Cómo establecimos el cero? Se realizaron las medidas, se engrasaron los equipos y durante los días posteriores, entre 2 y 5 días, se volvieron a comprobar las medidas para ver que los valores de decibelios no habían aumentado mucho, ¿vale? Así que así establecimos el cero. Indicar que esto también va en evolución. Nos estamos dando cuenta en las últimas medidas que hemos realizado que por la temperatura exterior del ambiente, la grasa tiene un funcionamiento u otro, así que puede ser que tengamos que establecer unas medidas en verano, un cero en verano y otro en invierno, ¿vale? Bueno, este punto en proceso ya lo hemos comentado anteriormente. La periodicidad la vamos a individualizar a cada grupo de máquinas. Hay máquinas que tendremos que establecer una periodicidad de 2 semanas, otra de 2 meses, cuando tengamos datos. Pero todavía estamos en proceso, ¿vale? En las alarmas también estamos fijando las alarmas. Es complicado, sobre todo porque no son máquinas nuevas, por lo que es un proceso en continuo cambio. De hecho, cada mes, cuando recibimos los datos y analizamos, hemos modificado alguna de las alarmas. ¿Cómo las hemos establecido? Sobre la línea de ACE y basándonos en bibliografía, hemos subido 8 decibelios para el valor de alerta, es decir, el valor que solicita engrase, 16 para el valor de advertencia y 30 decibelios para el valor de peligro. El programa nos permite hacer un análisis de resultados bastante bueno. Aquí en este gráfico de abajo, en esta lista de medidas, nos permite comparar unas con otras, nos indica la cantidad de grasa que hemos realizado, si el equipo se ha lubricado correctamente, hemos tenido fallos, se ha sobrelubricado. Nos da también para poder comparar los valores pico, RMS, factor cresta de cada una de las medidas. Y luego tenemos gráficos individualizados que podemos pasar a informes, en el que nos indica las bondades entre la lectura inicial y final, ¿vale? Y de cada uno de los parámetros. Un análisis estadístico que nos permite ver cuándo hemos lubricado de manera adecuada, cuándo se ha lubricado y cuándo ha habido algún fallo de la lubricación. Y también tenemos un panel de alarmas y de eventos. Comentar que este informe nos parece bastante útil. Nosotros, que no tenemos un consumo de grasa muy elevado en el caso de máquinas rotativas, sí en otros casos de lubricación en planta, pues quizás no tanto, pero para una empresa que lo implante, que tenga un consumo muy elevado, te permite hacer una previsión de compra cuando tenga unos datos, un histórico, ¿vale? Y luego, antes de finalizar, quería mostraros, no lo voy a mostrar todo, si queréis luego los pasos de una base de datos, se os ponéis en contacto conmigo, pero los sonidos de lubricación son muy característicos. Os voy a mostrar el de un engrase adecuado, en el que se escucha perfectamente cuando cae. Ahí está. Todavía no llega. Grado de lubricación. Ya se ha lubricado realmente. Voy a pasar esto rápido, ¿vale? Y si queréis luego os paso una base de datos, no solo de estos, no solo de los sonidos de lubricación, sino de efectos eléctricos, herramientas en mal estado que tenemos por ahí, ¿vale?
La problemática surgida con la implantación, con esto finalizamos. La más importante es la de tener el apoyo de la dirección. Nosotros no tenemos ningún problema con esto, la dirección confía en nosotros, en el equipo de mantenimiento de planta y nos suele apoyar en todo lo que decimos implantar, siempre que no suponga un coste súper elevado. Unificación de los engrasadores de planta, cambiar la cultura de los trabajadores, quizás es un punto importante, pero nosotros tenemos la ventaja de que tenemos unos técnicos de mentalidad muy abierta que prácticamente no se oponen a nada. Fijar la alarma adecuadamente, como ya he comentado, es algo que estamos realizando, y la accesibilidad de los equipos, que en equipos que no estén accesibles, pues es complicado y se puede hacer con prolongadores, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar la medida, porque se atenúa el sonido. Y con esto finalizamos y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar. Sin duda, la lubricación por condición es una de las mejoras en fiabilidad más rápidas y a día de hoy yo creo que es una de las grandes desconocidas y hay mucho recorrido, ¿no?, en muchísimas plantas industriales para establecer esta metodología, ¿no?, y ayudar a mejorar la fiabilidad. Ay, Pedro Gorrit, Jesús Puebla, qué bien hacéis con las formaciones, cómo introducís a todos nuestros clientes, ¿no?, en esos puntos de mejora. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. No sé si tenéis alguna cuestión. Muchas gracias por tu presentación. Quería saber una cosa. Cuando hacéis el engrase, o sea, en el momento de registrar la señal, ¿engrasáis y luego volvéis otra vez a medir? O porque hay veces que, dependiendo de la velocidad de los equipos, yo no sé si tenéis equipos que van muy rápido o no, dependiendo de eso necesita que la grasa se reparta y a lo mejor, no sé, eso cómo lo hacéis. Bueno, en el tiempo de adquisición, cuando se fija en el software, ahí lo fijas para que tome la grasa del rodamiento en función de la velocidad. Por eso es muy importante, cuando estás definiendo la base de datos, definirla adecuadamente. Lo que he comentado antes en los equipos de velocidad variable, como tú bien estás diciendo, realizarlo siempre al mismo régimen. No ir a engrasar el equipo al régimen que sea, tienes que fijar un régimen. Y si tienes varios modos de operación, variarlo según los modos de operación. Pero no tienes, el equipo te permite un tiempo de estabilización, digamos, mientras que tú vas realizando las medidas. De hecho, cuando realizas los engrases, tienes dos modos, un modo que ha guiado, un modo libre, para tú ir viendo en pantalla cómo vas realizando el engrase. En el caso del modo libre, en el que tú ves la caída de decibelios con cada medida, cada vez que tú realizas, es decir, inyectas un bombazo, dos bombazos, te deja el tiempo de estabilización para poder volver a realizar la medida. Y en el caso del modo guiado, en función de la alarma que tú has preestablecido y con el rodamiento que has metido del equipo en la base de datos, te va a ir guiando con la cantidad de grasa teórica que el equipo cree que necesita, ¿vale? Pero siempre con ese tiempo de estabilización que tú has fijado. Esto se fija a la hora de crear la base de datos. Por eso comentaba que tú puedes realizar un engrase basado en la condición sin ninguna base de datos. No lo puedes realizar sin ninguna base de datos. Tú puedes engrasar por ultrasonido, porque como habéis escuchado en el sonido al final, es muy característico. Cuando el rodamiento toma la grasa, desciende el valor, que no te hace falta ni tú mirar la pantalla para ver el orden de magnitud de los decibelios de que el engrase se ha realizado correctamente, ¿vale? Pero bueno, lo intentamos hacer de esa manera. Vale, gracias. Otra pregunta que era, ¿cuántos equipos engrasáis? O sea, en la ruta, según lo que decíais, 30 días y una persona 12 horas, ¿no? Sí. ¿Y cuántos equipos? Pues mira, tenemos metidos unos 25 equipos con dos puntos de engrase por equipo, ¿vale? Lo tenemos repartido, ya te digo, durante 2 semanas, porque no todos los equipos los tenemos en operación todas las semanas, ¿vale? Hola, en primer lugar agradecerte la ponencia, que ha sido muy clara y muy instructiva. Son 2 preguntas, pero es sobre lo mismo. Has hablado de casos de éxito, o contabilizáis casos de éxito frente a casos que no lo han sido. Me gustaría saber con qué criterio
Y luego, ¿de qué fuentes habéis obtenido información para indicar los indicadores de condición de la línea base? Vale, bueno, las fuentes de las que hemos obtenido la información, bueno, nos hemos formado con Preditec, que somos certificados en categoría 1, ¿vale? De ahí la hemos tenido también, además de un curso de lubricación por ultrasonidos que hemos realizado también con otra empresa, con otro partner que tenemos. Y en cuanto a los casos de éxito y casos de fracaso, hay técnicas que hemos intentado implantar. De hecho, esta es la segunda vez que intentamos implantar la técnica de lubricación por ultrasonido. La primera vez fue con otro equipo que teníamos, con un poco más manual, el UE System de UP100, pero no éramos capaces de obtener la información para poder realizarla, y lo dejamos. Esto fue hace 3 o 4 años. A raíz de certificarnos en categoría 1 nos pusimos en contacto con Preditec, nos ofreció tenemos tanto el equipo de SDT Lube Expert como el SDT 340 para otra serie de predictivos que realizamos, como son el análisis de trampas de vapor. También estamos analizando válvulas principales de control y vamos a realizar también en motores con cojinetes lisos mediante el análisis mediante ultrasonido. Y bueno, esos son los casos de éxito un poco y de fracaso que hemos tenido nosotros en planta. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mario.